ESNE TV presenta a la doctora Marta Reyes, un programa de fe y espiritualidad, de salud física y emocional. Entrevistas con expertos. Hablarán con nosotros expertos de la salud mental de toda América, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales y personas dedicadas a sanar corazones heridos, pero a la luz de la fe. Sanar las heridas que hay en nuestro corazón. Hola amigos y amigas, les saluda Marta Reyes. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, Sanando el Corazón Herido, una producción del Sembrador Nueva Evangelización, un esfuerzo de reunir a psicoterapeutas, psicólogos, especialistas de la salud mental de toda América, pero también católicos, porque todo lo examinamos a la luz de la fe. El tema de hoy será muy interesante: sanación de traumas, cómo liberarnos de reacciones fóbicas. Y tenemos una invitada muy especial. Ella es Rocío Reyes de Eastvale, California. Tiene una maestría en psicología, está estudiando su doctorado en psicología en UBC y es directora de Safe Harbor, Centro de Consejería Católico. Pero antes quiero que escuchen este importante testimonio. Yo, siendo una laica católica comprometida en mi parroquia, no creí en la psicología. Hasta que en el 2020, con la pandemia, me dio depresión, ataques de pánico y ansiedad. Me daba horror el pensar que mi esposo o mis hijos pudieran terminar en el hospital sin yo poderme despedir de ellos. Eran pensamientos muy catastróficos en los cuales yo no podía cuidar de mi familia, de mis hijos pequeños. Gracias a un sacerdote que me guió a la ayuda psicológica, fue que me di cuenta que yo estaba reviviendo uno de los peores momentos de mi vida, que fue el sepultar a una hermanita de 2 años que se había muerto. Ella para mí era mi vida, era mi todo, y pues yo quería morir con ella. Me agarré de mi fe gracias a Mamita María, que me la llevaba a las terapias. Pude salir de esto y ahora estoy aquí para ayudar a otros hermanos. La mejor definición de la salud mental es responder a esta simple pregunta: ¿cuál es una reacción normal ante una situación anormal que nos presenta la vida? ¿O cuál es una reacción anormal ante una situación normal que tenemos que vivir en la vida? El trauma es una de esas situaciones anormales o como respuesta a situaciones duras y difíciles en la vida que no se supone que vivamos, o por lo menos no lo esperábamos. Por lo tanto, nos encontrará desprevenidos y desarmados. Todos los seres humanos experimentamos eventos que nos sacuden, que nos estremecen y alteran la normalidad de nuestra realidad presente. Enfrentaremos experiencias difíciles o traumáticas dependiendo de cómo reaccionamos a ellas. Las duras y difíciles las podremos sobrellevar, pero ¿qué tal de las traumáticas? Por eso, después de este mensaje, regresaremos con este tema. Gracias por estar de regreso en nuestro programa de hoy, Sanando el Corazón Herido. Vamos a tratar un tema difícil, profundo, pero muy importante: el trauma, cómo salimos de él, cómo superamos estas experiencias tan transformativas. Y para hacerlo, pues tengo una invitada especial, Rocío Reyes. Aunque tenemos el mismo apellido, pues somos amigas, pero no somos familia. Pero somos familia espiritual, ¿sí o no, Rocío? Amén. Ella tiene una maestría en psicología clínica de California Baptist University y actualmente está en el programa de doctorado
Bueno, te felicito en esa universidad. Tiene estudios adicionales en la Universidad de California, en Riverside, como también en Loyola Marymount, la Universidad Católica. Es la presidenta de Safe Harbor, Puerto Seguro, que es un centro de consejería con acento en la fe. Y por eso estás en este programa, porque a quienes traemos en Sanando el Corazón Herido, pues son psicólogos católicos que nos van a ayudar a navegar en estos temas y a través de estos temas a la luz de la fe. Primero que nada, Rocío, háblanos un poquito, aunque sea de tus proyectos y de tus apostolados. Pues antes que nada, es bien importante para nosotros en Puerto Seguro el poder servirle a nuestra gente a través de su fe. Utilizar la ciencia y todos los recursos que hemos aprendido a través de la psicología, a través de nuestros estudios, para ponerlos en práctica para poder salvar familias. Pero con las bases psicológicas y sobre todo con las herramientas que tenemos de nuestra fe como católicos cristianos. Y eso es tan importante, Rocío, porque mucha gente va a un psicólogo personal y apreciamos todos estos profesionales que están tratando de ayudar y sanar al pueblo, pero para alguna gente su fe es sumamente importante y no quieren que les aconsejen nada o le digan nada en contra de su fe. Entonces ustedes en Puerto Seguro unen las dos experiencias en una, muy importante. Claro que sí, sabes que nos encontramos con muchas familias que tienen miedo que sus hijos vayan a encontrar ayuda psicológica fuera del lugar de donde está todo el centro de su fe, su parroquia, su comunidad, sus grupos de oración. ¿Por qué? Porque tienen miedo que les inculquen diferentes valores a los que nosotros estamos luchando. Es el problema, tú lo has dicho. Sí, estamos luchando por mantener, por enseñar, por modelar a nuestros hijos. Y cuando los llevamos fuera, corremos el riesgo de que nuestros hijos vengan con ideas totalmente equivocadas y contra nuestra fe. Por eso nosotros en Safe Harbor, en Puerto Seguro, estamos apasionados con poder ayudar a esas familias y a esos jóvenes desde las bases católicas, desde nuestra espiritualidad. De hecho, nosotros manejamos la psicología, maneja un triángulo de la salud. Tú como psicóloga estás muy relacionada con esto, ¿no? Que hablamos de lo que es la mente, el cuerpo. Si estás enfermo, vas con el doctor. Vas con el psicólogo si mentalmente necesitas ayuda. Y la otra área es el área social. Pero nosotros en Puerto Seguro manejamos el triángulo donde la base es la espiritualidad. Qué tan conectados estemos con Dios, con el Creador, son los primeros recursos que les damos cuando llegan. Y después hablamos de lo que es la importancia de la salud física. Si estamos enfermos, vamos con el doctor, por supuesto, a recibir medicamento. Si tenemos diabetes, vamos y buscamos la medicina que necesitamos. Pero también el área psicoemocional, que es el área, decía Santa Teresa de Ávila, el área de la mente, el área donde nosotros como seres humanos tenemos muchas puertas guardadas. Ella habla en su libro El castillo de la mente, interior, el castillo interior. La primera, digámoslo así, que habla de la mente como un lugar con muchos departamentos o muchos cuartos. Hay departamentos y cuartos que no hemos abierto jamás por miedos, por traumas, tal vez porque estamos estancados y realmente no podemos ver hacia atrás en nuestro subconsciente. Entonces, el trauma muchas veces está ahí y no nos damos cuenta. Entonces, queremos seguir avanzando en la vida, pero estamos estancados en comportamientos tóxicos, en emociones, ahora sí, como depresiones y ansiedades que nos mantienen estancados en la vida y hacemos daños a los que más amamos, a los que nos rodean, ¿verdad? Pero realmente es por el trauma que tenemos guardado en nuestro subconsciente. Entonces, Rocío, ¿cómo pueden sanar estas personas que han vivido fuertes traumas o experiencias que los han sacudido profundamente? Y algunos siguen viviendo como que disipando, como que negando o tratando simplemente de olvidar. Y algunos te dicen, no, es que no quiero hablar de eso. Sin embargo, eso sigue fermentando dentro de ellos capas y capas de dolor. Y necesitan hablar con alguien y necesitan desmantelar todo eso porque necesitan sanar. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a sanar de los traumas?
Yo creo que lo más importante es empezar por ayudarlos a estabilizar su espiritualidad, un conocimiento verdadero y una conexión con Dios. Y de allí ver si biológicamente hay un cuestionario que utilizamos donde vemos si biológicamente traen depresión porque papá, mamá, hermanos o tíos ya traían algún tipo de síntomas de depresión. Si biológicamente están predispuestos a sufrir este tipo de enfermedades psicoemocionales. Y ya de ahí entramos en lo que son los traumas. ¿Qué es el trauma? Muchas veces el trauma creemos que son cosas grandes que pasaron en nuestra vida, pero ahora con lo que es la neurobiología hemos aprendido que el trauma es toda aquella experiencia que nos ha quedado en nuestro subconsciente con una intensidad de dolor o de perturbación, y lo medimos del 0 al 10. 0 es nada, 10 es la máxima perturbación, y la perturbación incluye todas las emociones que podamos sentir: coraje, odio, rencor, tristeza, dolor. Entonces, si empezamos, por ejemplo, a analizar la historia de una niña que cuando es pequeña fue rechazada por su papá o abandonada por su papá, y cuando crece empieza a tener problemas con su esposo, hay que analizar si el dolor de haber perdido a su papá le está causando demasiado inestabilidad en su persona en el momento presente. Entonces, muchas de nuestras experiencias de nuestra niñez, y hay un cuestionario que le llamamos ACE, Adverse Childhood Experiences, experiencias adversas de la niñez, que hacemos para poder analizar la cantidad de emociones que sufrieron o experiencias traumáticas que sufrieron en su niñez. Sí, ahora fíjate, hay personas que viven experiencias semejantes, pero reaccionan de forma diferente. Hay gente pues que como que se sacuden de todo tan fácilmente, de spring back, rebotan, como digo yo, y siguen con la vida como si poco hubiera pasado. Pero hay otras que se sumergen en un dolor enorme, en una psicopatía prácticamente, y es ahí y son ellas las que más necesitan ayuda. Y hay técnicas en particular, o sea, para tratar específicamente estos eventos traumáticos en la vida. Y quisiera que nos hablaras un poco de lo que ofrece la psicología, como la psicología cognitiva u otras técnicas modernas que ayudan a las personas a salir de los traumas. Sí, correcto. Hay diferentes técnicas. Muchas de las más utilizadas, por ejemplo, es la CBT, Cognitive Behavioral Therapy, terapia cognitivo-conductual, pero la que yo utilizo más es EMDR, o Eye Movement Desensitization Reprogramming, o desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. ¿Por qué? Porque es una de las técnicas que nosotros hemos visto que es más efectiva, y científicamente está comprobada que es más rápida, más efectiva y rápidamente saca al paciente de la situación en la que está. Por ejemplo, uno de los testimonios que acabamos de ver son personas que han estado, por toda la pandemia, han estado a punto de suicidarse, o, por ejemplo, han estado encerrados porque ya el miedo, la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico los tienen encerrados ya en su casa, en su cuarto, y no pueden salir. Entonces, utilizar otro tipo de terapia nos podría llevar hasta 6 meses a 2 años para poderlo sacar de esa situación. Y EMDR nos permite sacarlos en la primera sesión, tal vez. Pues en la tercera sesión. Entonces el trauma se puede vivir a nivel personal, una experiencia que me tocó a mí, en mi vida personal, en mi realidad presente, pero también a nivel social, a nivel general, a nivel global. Hemos estado viviendo con esta pandemia un trauma, y a saber cuántas personas, bueno, dicen los estudios que 600% más de casos que necesitan atención psicológica después de la pandemia se dan hoy día en comparación con antes de la pandemia. O sea, es verdaderamente impresionante. Entonces, explícame, porque también vemos, o cuando estudiamos esto de EMDR,
pues vemos a un terapista con una técnica muy sencilla, ¿no? Como que trata de hacer que la paciente o el paciente hable de su problema y él está como que dirigiéndole la mirada, sea con un instrumento, con un lápiz o con el dedo. ¿Qué hace eso? A ver, explícanos. Okay. Lo que hace es la estimulación del cerebro. Okay. Hay dos áreas del cerebro, el sistema nervioso y está el área racional. Entonces, cuando traemos a nuestra mente esas experiencias dolorosas, nuestro cerebro las está viviendo completamente. Le llamamos PECSI. Se están sintiendo los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas creencias negativas de nosotros mismos cuando sucedió esa situación y las sensaciones en el cuerpo y todos los ingresos sensoriales que es la mirada, todo lo que vimos, todo lo que escuchamos. Entonces, todo esto se queda grabado en nuestro subconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de estar utilizando estas técnicas, se empieza a desensibilizar el trauma. Okay. Empieza a bajar de nivel. Empezamos con un 8, con un 10 de intensidad y rápidamente empieza a bajar el nivel de intensidad y de sensibilizarse esa memoria hasta que llega a 0. Entonces es como aislar la memoria, aislar el evento, por lo menos en la mente consciente de la persona, porque muchas veces esto como que se entierra en el corazón o en la memoria consciente, sea deliberadamente porque hay personas que no quieren recordar o personas que se acostumbran a tratar de olvidar porque no quieren sacar a relieve todo este malestar y revivir y revivir. Y cuando localizamos el dolor, el propósito es sanar, no es revolver emociones. Y por eso yo le digo a mucha gente, el pasado no se visita sin oración. Amén. Porque tenemos que estar conscientes de que se nos puede revolver todo y sin la ayuda del Espíritu Santo, pues contamos con herramientas psicológicas muy válidas y muy completas como la que nos describe. Pero cuando juntamos también emparejamos todo esto a la fe y al consejo espiritual, pues yo creo que potenciamos todo mucho más. ¿Sabes qué? Yo amo este tipo de terapia porque a mí me permite estar orando interiormente por la persona mientras ella está reprocesando el evento. Entonces, cuando llega con mucha perturbación y se va sin perturbación, ya con el evento desensibilizado. Entonces, no solamente es la obra de la técnica, pero también es la obra del Espíritu Santo. Absolutamente. Que está actuando y le damos la gloria a Dios, porque la ciencia no es otra cosa más que una herramienta que Dios nos ha dado. Entonces, EMDR para mí ha sido una bendición de Dios para poder ayudar más gente, más rápidamente, más efectivamente y poder ayudarla a vivir una mejor vida. Y cuando juntas y emparejas esto con la fe, ¿cómo le podemos decir a la gente que la fe los puede ayudar a sanar de estos traumas, que los puede llevar de lo traumático a lo transformativo? ¿Cómo se lo explicas tú a tus pacientes o a las personas que tienes enfrente? Lo primero que hago es que le digo, tú tienes que conectarte con el Señor, porque el Señor te va a liberar de todas las cosas que tienes, pero lo que te hace falta te voy a ayudar a abrir esas puertas. Voy a ayudarte con estas terapias, pero el Señor es el que va a hacer la obra. Entonces tú tienes que conectarte con Dios, empezar a practicar tu fe, empezar a practicar el rosario, empezar a conectarte con tu parroquia, con tus grupos de oración. ¿Para qué? Para que tengas esas herramientas fuertes y espiritualmente van avanzando mucho más rápido porque tienen toda la espiritualidad a su alrededor como una energía que los va sacando del hoyo más rápidamente. Pues qué interesante, Rocío. No va a ser la última vez que estarás con nosotros. Queremos seguir trayendo a personas como tú que son psicólogos, que también entienden lo que es la fe. Y tu centro, Puerto Seguro o Safe Harbor, que está en Eastvale, California, también estoy segura que puede atender a otras personas que no viven en California a través de las redes. Así que para los que quisieran más información o necesitarían una consejería, les recomendamos que nos escriban a consejeriayfe@gmail.com y enseguida los comunicamos pues con Puerto Seguro, con Rocío
o con las personas que pueden atenderles mejor en sus problemas. Vamos a regresar después de estos mensajes muy interesantes aquí en Sanando el Corazón Herido, un programa del Sembrador para todo corazón herido, para que crezcamos y maduremos, no solamente en técnicas de psicología, sino todo a la luz de la fe. Regresamos después de estos mensajes. La Biblia nos presenta a varios personajes importantes enfrentando experiencias muy duras, muy traumáticas. Entre ellos tenemos a Elías en el desierto, quien incluso quiso morir. Y si no fue por la ayuda de ese ángel que le trajo bebida del cielo y pan del cielo y le dijo, come y bebe que te falta mucho por caminar, quizás él no hubiera recuperado de sus fuerzas. Jonás, Job, San Pablo, quien vivió en naufragios, hambre, cárceles, necesidad, todas experiencias traumáticas y muy duras. Pero Romanos, y aquí está este Pablo, quien vivió ese dolor traumático, pero lo supo digerir y lo supo vivir y lo supo explicar a la luz de la fe. Nos dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Cuando uno está viviendo un momento duro, no puede pensar en ese preciso instante que esto puede ser para mi bien o para algo mejor. No vemos la posibilidad de conseguir un beneficio mayor o de ver una bendición escondida. Pero ¿qué tal lo que nos dice 1 Corintios 10, versículo 13? Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. En otras palabras, es como si ya nos hubieran medido las fuerzas, las espaldas, para saber con qué tipo de cruz vamos a poder cargar, porque Dios no nos quiere destinar al fracaso, sino a la victoria. Por eso continúa Pablo diciendo, pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella. Entiéndelo, amigo y amiga. Ya la prueba viene con el secreto de la sanación para que puedan soportarla. Ya la prueba viene con el ingrediente de la fe y la resiliencia y la ayuda de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 al 10 nos dice, cada vez que yo pasé por algo, dice Pablo, Él me dijo, en otras palabras, en esos diálogos y conversaciones con su Señor, Él escuchaba su voz en el eco de resonancia de su corazón y decía la palabra de Dios y le decía a Dios en su corazón, mi gracia es todo lo que tú necesitas, Pablo. Mi poder actúa mejor en la debilidad humana. Imagínate, ¿cuándo vamos a poder entender eso? Que el poder de Dios actúa mejor cuando ya nos sentimos que no podemos más, cuando la fuerza humanas no dan más, no alcanza más. Ahí es cuando Dios será grande, poderoso y maravilloso. Por Cristo entonces, entonces cuando yo soy débil, es cuando Él es fuerte. Cuando yo soy débil es cuando Dios es más fuerte. Y segunda de Corintios capítulo 4, versículos 4 al 10 dice, nos sobrevienen pruebas de toda clase. Y todos hemos vivido pruebas de toda clase, pero el consejo de Pablo es este, no nos desanimamos, estamos entre problemas, pero no desesperados, somos perseguidos, pero no eliminados, derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso, amigo y amiga, probada por las experiencias traumáticas de la vida? Por eso dice Pablo en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Ni la prueba ni la aflicción,
De todo saldremos más que vencedores. Quiero rezar por ti. Padre amado, bendecido Jesús, adorado te pedimos, Espíritu Santo Consolador, por todas estas personas que han sufrido y han sido flagelados con los traumas y circunstancias tan adversantes en la vida. Levántalos, consuélalos y llévalos a la vertiente sanadora de tu amor, de tu misericordia, de tu fortaleza y de tu esperanza. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Se despide Marta Reyes hasta la próxima semana en este programa Sanando el Corazón Herido, una producción de ESNE Televisión. Que Dios los bendiga.